muchas cosas al mismo tiempo. Ella es diseñadora gráfica, caricaturista, darle que la categoría, es feminista, integrante de Mujeres Creando. Ella sacó hace pocos días, la semana pasada, una caricatura de Janine Áñez con Mis hijos no te metas, fabulosa, que está apareciendo en pantalla. Y yo he querido justamente hacerle una entrevista porque hay mucha gente que no la conoce y no quiero que Danitza quede en el anonimato. ¿Cómo estás, Danitza? Muchas gracias por atender este espacio para Sopa de Piedras. No, pues agradecida yo, María, en estar en tu programa. Creo que tu programa es un espacio muy importante en este momento tan crítico y muy valioso y muy importante para sanar muchas sedes que hay. Ujú. Dani, querida, ¿qué es el feminismo de Mujeres Creando para ti y por qué perteneces a Mujeres Creando y hace cuánto tiempo? Yo pertenezco a Mujeres Creando, si no me equivoco, desde el 2011, entonces quiere decir que ya es casi 10 años de pertenencia. Mujeres Creando para mí ha sido, en principio, una necesidad de buscar una coherencia que nunca la encontré en ninguna parte, solamente con Mujeres Creando. Mujeres Creando me introdujo al feminismo, yo no era feminista antes de Mujeres Creando, y qué bueno que fue así, porque conocí un feminismo bien distinto de lo que ahora parece circular, ¿no? Un feminismo bien concreto, bien directo y bien de tierra, bien de aquí. Y esa escuela para mí fue el principio mucho de mi formación, porque yo estaba muy changuita cuando me involucré con el movimiento. Y Mujeres Creando es y sigue siendo, ¿no? Una escuela política, pero también es una escuela de modo de vivir, una escuela de vida para mí, compartir con compañeras que nunca hubiera pensado, digamos, compartir si yo seguía en los mismos círculos que estaba antes. Y el feminismo es eso, es esa coherencia, no solamente con tus ideas, sino también, incluso también con tu cuerpo, aunque tienes relaciones complejas con tu cuerpo, relaciones complejas con tu familia, relaciones complejas con el feminismo es como, para mí es como unir muchas cosas y volverlas coherentes con tu vida, ¿no? Ujú. Danitza, ¿qué relación tienes tú con la categoría arte, con la categoría artista? Tú eres titulada de la Facultad de Bellas Artes, creo que es facultad o es carrera de Bellas Artes de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cómo te relacionas con esa categoría? Bueno, la verdad es que sí he estado siempre conflictuada con esa categoría, especialmente con la categoría no tan indefinible, o sea que al final llegué a esa conclusión. Es muy difícil de definir qué es arte y se gasta demasiado tiempo en esa discusión, pero sí la categoría artista por decir, tampoco es una cosa que me quepa mucho, porque como es tan amplia y tan manipulable y tan manejable y maleable, entonces tampoco es muy muy dañina, digamos, es una categoría que puede servir para hacer una cosa subversiva, pero no es una categoría a la cual yo quisiera servirme de ella, ¿no? Que también resultado de haber pasado los 5 años estudiando en la UNSA, la carrera de artes, en la academia, repitiendo muchos discursos y repitiendo prácticamente fórmulas, donde prácticamente todo ya está casi resuelto y ya todo está muy esquematizado en una escuela muy europea, muy colonial, ¿no? Y pues pasar por eso como que te hace decir, bueno, si esto es todo, ¿qué más hay, no? Y en cierta medida encontrar el movimiento de realmente poder usar todo eso que yo había logrado formarme allá, pero de una manera más coherente con mi vida política, con mi vida misma, y no tanto con la idea del arte por el arte y toda esa farfulla que hay tanto por ahí que nunca termina, digamos.
Bueno, yo tengo una objeción, bueno, yo tengo muchas objeciones muy personales con la categoría de arte y de artista. No, yo me presento como una impostora en los escenarios de arte. Sin embargo, respecto de la categoría artista sobre el universo de las mujeres, en realidad es una categoría que se ha usado mucho como parte de las virtudes de la señorita de la clase alta Mm, y, digamos, era muy bien visto que la señorita de la clase alta tenga un refinamiento suficiente como para que se dedique al arte, ¿no? Y sigue habiendo un poco eso en esa visión clasista, mientras que en el mundo popular de clase media, el artista es un ser humano inútil, no Yo, servil. yo entraría en el segundo, yo entraría definitivamente en el segundo, o bueno, así empecé, porque bueno, estudiar arte de donde yo vengo y de donde yo me crié, pues básicamente era una traición a la supervivencia, ¿no? Es decir, pucha, ¿para qué estás estudiando eso? Y no soy la única, ¿no? Yo sé que muchos, como yo, amigos míos especialmente, están en esa búsqueda, ¿no? Y es un camino bien difícil y yo no he querido quedarme con la idea de, bueno, quiero hacer esto a pesar de que todo está en contra de mí, pero es mi pasión y quiero hacer y expresar mi ser, porque para mí no, a pesar de que eso sí es una necesidad importante, no era suficiente porque tenía muchas inquietudes políticas, ¿no? Y decía, ¿cómo puedo hacer para expresar de alguna manera, claro, usar todo lo que yo puedo expresar artísticamente, creativamente, pero ponerlo también en un nivel que puedas utilizarlo de manera política, ¿no? Y eso es lo que aprendí en Mujeres Creando, la verdad. En Mujeres Creando aprendí eso y lo aprendí muy gradualmente, no lo aprendí de golpe y fue un aprendizaje bien fuerte, bien jodido también. Pero yo me alegro tanto de haber vivido eso porque eso le da mucho peso a lo que yo siento que hago, ¿no? Y la verdad es que todavía estoy en una búsqueda, pero yo por eso no me quiero quedar con la categoría arte ni artista porque siento que no alcanza, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, pues yo pienso que ya a esta altura, en este siglo, en estas circunstancias, ya no es suficiente. He visto mucha cuestión, ya no es suficiente poner la expresión artística al servicio de otra cosa, porque eso es lo que siento que he visto que ha pasado mucho con el quédate en casa, ¿no? Manadas de artistas reproduciendo el mismo discurso del quédate en casa, de todas las maneras posibles y más que todo reforzando esa idea, ¿no? Del enclaustramiento incuestionable de las cosas, porque esa es la manera de resolver esta situación cuando en estos momentos nos está cayendo un decreto que nos va a querer callar la boca y recién como que están despertando de esta situación, ¿no? Y de este gobierno y de toda esta situación política. Entonces, yo por eso no me encuajo tanto en el arte como al servicio de algo, sino yo quiero hacer algo más estructural y más mezclado, ¿no? Como es el feminismo, ¿no? Mezclar todo, la vida pública, la vida privada, la vida política, todo. Bueno, yo quiero aprovechar esta entrevista para que la gente te conozca y sobre todo aprovechar esa caricatura que has hecho tú tan maravillosa sobre Yanine Áñez, los privilegios de Yanine Áñez, quererse erigir como la madre de los bolivianos, porque esa caricatura no tiene nada que envidiarle a cualquier trabajo de Al-Azhar, que es un trabajo muy respetado en la sociedad, o al trabajo de Abecor, pero son trabajos reconocidos y el tuyo no. Ha impactado mucho en las redes sociales por su calidad, pero por ejemplo, tu trabajo no es reconocido, eh, pero no porque no exista. Hay mecanismos de invisibilización de tu trabajo, que es lo que yo quiero refutar con esta entrevista, entre otras cosas. Eh, y también, digamos, se ha ido mucho al mundo del cómic, las mujeres que hacen cómic, y nunca he visto que haya sido tomada en cuenta dentro de ese círculo tampoco, que son los nuevos alternativos, los jóvenes emergentes, y tampoco ha sido tomada en cuenta. Quisiera que nos cuentes cuáles son los trabajos ya artísticos, entre comillas, más importantes que has desarrollado o en los que has participado.
Bueno, la verdad es que ha sido a partir de Mujeres Creando que he aprendido a desarrollar trabajos un poquito más desarrollados, un poco más profesionales, podría decirlo así. Yo he estado, por ejemplo, en la primera cosa que hemos hecho como movimiento y en la que yo he firmado mi nombre ha sido la exposición de los niños del TIPNIS, ya cuando de la primera marcha, y fue un momento de desglosar todo lo que fue los dibujos de los niños que llegaron en una exposición, y fue un trabajo bien interesante, al cual le puse mi nombre junto con el nombre de Esther, junto con el nombre tuyo, con el nombre de varias compañeras del movimiento. Después, si no recuerdo más, he estado en algunas invitaciones en las cuales nos han hecho como movimiento en una bienal en Colombia, en la MED 15, si no me equivoco. He estado en la cosa más importante que yo me acuerdo que hemos hecho juntas y también en la cual he puesto mi nombre ha sido el altar blasfemo, que ha sido prácticamente un parteaguas en muchas cosas conmigo, en muchas cosas, no solo en la visión artística de las cosas y en la visión política de las cosas. Para mí el altar blasfemo ha sido un parteaguas para mí, porque ha sido el inicio de algo, de un despertar de algo, ¿no? También. Y al mismo tiempo ese altar como obra fue a muchos países, que empezó aquí en Bolivia a partir de una invitación de cierta élite de la Bienal, etcétera, y que terminó teniendo la respuesta típica clasista y muy moralista cristiana, ¿no? De cómo sucedió y cómo tuvo la otra respuesta en otros países como Ecuador, como Chile. Y yo estuve en esos espacios defendiendo el trabajo, defendiendo el trabajo manual, que significa hacerlo, pero también toda la propuesta intelectual y política que era hacerlo, ¿no? En los lugares que lo hicimos en Quito, especialmente me acuerdo lo que fue hacerlo a las espaldas de la basílica más antigua de Quito, ¿no? Y con todo el Totalmente. mecanismo de censura que hubo después y que estuvimos las tres ahí junto con Esther. Y después, una de las cosas que más hace poco hice fue hacer una residencia artística en Río de Janeiro de 2 meses, en los cuales llevé un trabajo que llevo haciendo un poco metódicamente a partir de los encuentros de mujeres que desarrollamos acá, que son los talleres de gráfica feminista, ¿no? Y como que Ahora, esa residencia. antes de entrar a los talleres de gráfica feminista, estamos escuchando a Danitza Luna. Ella es autora de la caricatura que está apareciendo en pantalla de tanto en tanto. Es una caricatura que ha sido compartida miles de veces en las redes sociales, ha tenido un impacto impresionante, una capacidad de síntesis. Por supuesto que no es la primera caricatura, Danitza ha hecho muchas en su vida. Antes de entrar al tema del taller gráfico, porque yo creo que el milagroso altar blasfemo ha sido un parteaguas para ti en tu vida, pero para lo que ha sido la relación con la institución arte, con el espacio público, también de parte de Mujeres Creando. Y ahí hay tres creadoras, Danitza Luna, Esther Argollo y María Galindo, en diferentes dimensiones, porque hemos mezclado diferentes procesos creativos. ¿Es eso posible, Danitza? ¿Es posible crear juntas? ¿Es posible la creación colectiva? Y si es posible, ¿cuáles son las condiciones que tú has visto, que has experimentado de la creación colectiva? Uy, sí es, la verdad, primero sí es posible. Y una creación colectiva siempre, la verdad es que en el mundo del arte hay mucho de esta cuestión del ego personal y del renombre, ¿no? Y es una tara bien constante que se te la meten desde que pones un pie en la carrera de artes. Y con el movimiento mismo, yo pienso que nosotras mismas, por la práctica política cotidiana que tenemos, hemos desarrollado una manera de trabajar que no tiene que ver con ese tipo de ego, ni renombre, ni búsqueda individual del éxito, ¿no? Porque hay mucho de esa visión exitista, de decir, busca el éxito, el reconocimiento. Y yo, al menos por lo que yo viví en esa experiencia del altar, nosotras íbamos con un fin eh, bien político, ¿no? Y en ese sentido, pues decíamos, tenemos que plantear algo muy fuerte, muy potente, tiene que salir bien, tiene que tener buena calidad, tiene que tener buena calidad de discurso
y tenemos que hacer todo lo posible para que eso sea una idea redonda y cada una aporte desde lo que sabe. Obviamente hacer equipo contigo, María, hacer equipo con Esther ha sido bien, bien loco porque era unir cosas así bien diferentes, aunque yo sé que, digamos, Esther salió de o sea, ella pasó también por la Academia de Bellas Artes y yo por la carrera, como que traemos cierta carga de esa formación y tú vienes de otro lugar, digamos, y tienes todo un recorrido ya hecho hace mucho tiempo. Entonces, era mezclar tantas cosas distintas para producir algo y en el mismo proceso, al menos yo he visto una manera de trabajar para conseguir algo en común, ¿no? Yendo más allá del nombre personal, pero al mismo tiempo, eso sí me acuerdo muy bien, de firmar con nuestro nombre por justamente la anulación histórica del nombre de las mujeres en el arte, ¿no? Y decir, bueno, sí, esto es obra de mujeres creando, pero ahí están nombre de Esther, nombre de Dani, nombre de María, porque también tiene que decir quiénes han hecho esto, son mujeres, mujeres feministas bolivianas, de mujeres creando. Entonces, yo he experimentado eso como la búsqueda de un fin y también la búsqueda de una expresión política potente, ¿no? Contundente, contra, puede ser obviamente en un evento de arte, en un espacio de arte, pero justamente la respuesta que ha tenido es porque ha sido súper político y ha salido más allá del espacio arte, ¿no? Y No, y ahí, esto es lo que... para la gente que nos está escuchando, compartíamos espacio con Marina Abramovich, con las Guerrilla Girls y con grandes nombres del mundo del arte contemporáneo, pero fue nuestro trabajo colectivo, porque que quede claro, en nuestro trabajo hemos trabajado las tres, porque incluye desde el concepto, el diseño, cada virgen pertenece a una tradición y a una visión distinta, no todas hemos hecho todas las vírgenes, sino que cada una ha ido, o sea, ha habido un proceso conceptual muy largo. Ese altar lo hemos producido en unos 3 meses conceptualmente, ¿no? Más o menos, o sea, definitivamente. Eso creo que es importante. ¿Te has olvidado de la equeca? La última equeca, no, tenemos dos equecas. La Sí. última equeca, que es la equeca feliz, que es una escultura, y la anterior Equeca, que se libera del borracho, las dos son obras de Danitza Luna, en relación también con un concepto que lo ha venido trabajando el movimiento y que lo he venido trabajando yo desde la investigación social. Sí, sí, no puedo creer que se me haya olvidado. No, la equeca, pues es la primera cosa así tocable en concreto que hice para el movimiento, claro que me acuerdo, si era antes incluso de los niños del TIPNIS, antes, al principio de todo, al menos al principio de mi historia con mujeres creando, ¿no? Y sí, la equeca, aunque yo me acuerdo que en esa vez yo la hice con una inquietud muy ingenua, ¿no? Diciendo, pucha, ¿cómo puedo transcribir esta queca que ya existía antes, pero a otro lenguaje y a una figura, a una forma que pueda hacer que se entienda lo que quiere expresar esta idea de libertad, esta idea de abundancia, esta idea de reivindicación de las mujeres como realmente las verdaderas proveedoras y todas, y yo la pensé mucho, ¿no? Al menos en plantearla en la figura, y luego ya salió de cómo sacarla en serie y cómo sacarla para las alazas. Yo desde el principio sabía que iba a salir para las alazas, pero esas veces yo no estaba tan consciente de la potencia que significaba la equeca para el evento que es las alazas, para toda la fuerza que tiene esa fiesta tan tradicional de La Paz y bueno, de toda Bolivia. Y yo lo entendí eso ya después de que creé la queca, cuando ya a veces sí aparecía mi nombre por ahí, ¿no? Y muchas, especialmente muchas mujeres argentinas del norte de Argentina que intentaban decir, ¿quién es la queca? ¿Quién? Ah, y alguna vez me llegaba algún mensaje, yo no entendía, ¿no? Yo sí hice la queca, ya tomé una idea que ya estaba desarrollada desde tu propuesta y desde el movimiento y la trabajé con lo que ya existía. Entonces también es romper un poco esa idea, y que al mismo tiempo yo fui aprendiendo con mujeres creando, no tienes que crear las cosas desde cero, ¿no? Y pensar que estás descubriendo una nueva forma de expresión, que eso también pasa mucho en el mundo del arte,
Bueno, pero Puedes tomar. no se crea desde cero. Yo creo que esa ya es un acto de ingenuidad y un acto muy patriarcal del Dios creador que de la nada crea el mundo. Esa es una visión muy patriarcal de la creación. Exacto, y además muy individualista, entonces, y es muy presente en la idea del arte académico y todo eso, entonces, cuando yo tomé la queca, esas veces yo la pensé desarrollarla porque se tiene que salir, tiene que también ser popular, venderse, y tiene que ser bonita, agradable, pero tiene que transmitir esa idea tan importante que parte del movimiento y de tu trabajo. Y a partir de ahí salió, ¿no? Y yo creo que sí, ya se hizo un campo en un imaginario la queca y bueno, yo estoy chocha de que ha sido parte de eso, ¿no? Y que sigue saliendo, o sea, no es que también yo la hice y se queda ahí, yo sé que pueden existir muchas otras versiones, ya ha habido en realidad, pero la que nosotras empezamos y la que yo aporté en el inicio de esta figura, pues está ahí, digamos, está ahí siendo parte de ese imaginario y creo que Mujeres Creando hizo eso primero, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Claro, Mujeres Creando lanzó, en realidad fui yo dentro de Mujeres Creando, porque también, digamos, o sea, toda la investigación del Equeco y la conversión del Equeco en Equeca fue un trabajo que yo lo hice al interior de la carrera de sociología. Y luego convertí la Equeca en un retrato de la radio y luego llevamos la Equeca a la primera escultura, que es la Equeca en bicicleta, y luego apareciste tú y creaste dos versiones más. Eso es importante que la gente entienda, cómo vamos construyendo creaciones colectivas, cómo no borramos el trabajo de las personas, cómo vamos sumando fuerzas, porque si haces movimiento es para sumar fuerzas, no es para debilitarte. Estamos conociendo hoy día a Danitza Luna, autora de una última caricatura de mucho impacto, eh, pero porque ella ha hecho muchas cosas maravillosas y seguramente las va a seguir haciendo. Danitza, querías hablar para ir cerrando el tema de los talleres gráficos que haces, los talleres de creación gráfica para no artistas. ¿Cómo es eso? Bueno, fue una cosa igual que empieza mucho de la manera que empiezan las cosas en el movimiento, así de una idea que en un encuentro, de decir, pucha, en un encuentro feminista, todas las mujeres aportan una sabiduría personal a otras mujeres que quieren compartirlo de una manera horizontal, ¿no? Y cuando me llegó la forma de decir, bueno, ¿y tú qué quieres proponer? Yo siempre pensé, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿No? Yo lo único que sé hacer es dibujar, decía. Y bueno, dibujando, ¿qué más consigo? ¿No? Pero me acuerdo hace mucho tiempo, y esto lo tengo que decir, hace mucho tiempo yo tomaba talleres de ilustración, ¿no? Y sí, yo fui para talleres de ilustración donde aprendí un poco la parte técnica de eso, ¿no? Y la parte técnica en el proceso creativo de ilustrar, ¿no? Y me acuerdo bien que tomé un taller con el Al-Azhar que me dio unos tips, digamos, muy buenos para no trancarse a la hora de crear una ilustración. Y de ese taller yo me acordaba mucho porque yo lo tomé hace mucho tiempo cuando era estudiante y decía, bueno, ¿qué se puede hacer con eso? A partir de ahí dije, bueno, ya, entonces podemos empezar con una manera de desarrollar gráficas que no sea, como es un encuentro de mujeres, que no sea para, pues, para artistas específicamente, que no se cierre solamente al mundo del arte, porque se piensa mucho que el lenguaje creativo solo es para los artistas, ¿no? Y eso no es así. Y empezó el taller como una manera de desarrollar lenguaje gráfico, pero en realidad el lenguaje gráfico es como la excusa para decir algo, ¿no? Y resulta que todas las mujeres tienen mucho que decir, todas las mujeres tienen mucha rabia por dentro, todas las mujeres tienen una sed de hablar, de gritar, de expresarse de todas las maneras posibles, ¿no? Y a veces el gritar y hablar, o sea, y eso de la histeria femenina es muy recurrente, ¿no? Pero ahí también podemos ser histéricas gráficas, yo pienso también, ¿no? Entonces, como todas las mujeres tenemos aquí un nudo en la garganta llamado patriarcado que siempre nos quiere enmudecer, pues todas tenemos ganas de hacerlo, ¿no? Y el taller es como una invitación a romperte un poco ese miedo que dices, no, yo no sé dibujar, yo no puedo, yo no tengo habilidad, y es
toda esa carga que te tienen encima, que te dicen, no puedes hacer esto porque tú no sabes, porque vos qué sabes, ¿no? Y a las mujeres que se animan a participar, que siempre se les dice, no es necesario que sepas, porque justamente en esa parte, para eso estuve yo, para eso ha estado también Esther, que me ha ayudado en algunos talleres, y desarrollas gráfica, ¿no? Desarrollas gráfica en un formato cartel, en un formato póster, en un formato, es decir, un formato muy sencillo, muy nuclear, digamos, donde puede ser texto, imagen, incluso solo texto para expresar una idea concreta, utilizando una metáfora, utilizando simplemente un juego de palabras, utilizando un juego de imágenes. Entonces, a partir de esa cosa tan básica, descubrir oro y petróleo en la mente de las mujeres, porque decía, no puede ser, se les ocurre cosas geniales así. Solo que el freno siempre estaba en decir, no, es que no me sale dibujar, ¿no? Y yo decía, no puede ser, yo tengo que abrir este canal, este grifo y decir que salga todo eso, ¿no? Entonces, úsenme a mí, aunque sea yo les decía, para dibujar. Si quieren, úsenme como si yo fuera su lápiz, pero salga de ustedes la idea. Y es a partir de ahí que yo vi que ese taller tenía mucho que dar, ¿no? Y lo fui haciendo por muchos años, especialmente en el contexto de los encuentros de mujeres. Muchas que han tomado talleres conmigo se deben acordar. ¿Cuántos años? Y desde el 2013, si no me equivoco. Desde el 2013. 8 años. Y además había siempre una mini exposición, incluso un cuadernillo con todas las ilustraciones. ¿Cómo crees que se siente una mujer que pasa por tu taller con ese nudo en la garganta que se llama patriarcado y lo plasma en un dibujo que es una histeria gráfica? ¿Cómo crees que se siente después de haber sacado eso? Yo he visto reacciones de todo tipo, ¿no? He visto desde las que dicen, ay, no, por favor, no quiero firmar, no quiero que sepa que yo lo hice, ¿no? Y muchas que se sorprenden de sí mismas e incluso como que se dan cuenta de que han hecho algo muy interesante y valioso, ¿no? Y lo ven en la mirada de las otras mujeres que están mirando lo que ellas han hecho, ¿no? Ahí yo siempre termino el taller, al menos el primer día en la exposición, porque es importante eso que yo aprendí en Mujeres Creando, que concretizar las cosas, ¿no? Y concretizar y volver táctil, volver una cosa muy concreta que se pueda tocar, ver, sentir, y conseguir un producto que puedas decir, esto lo hice yo, ¿no? Y esto lo hizo un taller en grupo y esto conseguimos, ¿no? Y muchas se lo llevan, muchas lo dejan, pero yo creo que siempre queda una sensación como que de descarga, y siempre me pasa eso, muchas agradecen mucho el taller y descargan, muchas también se quedan picadas y dicen, pucha, podía haberlo hecho mejor, y yo les digo, bueno, entonces seguilo haciendo, ¿no? Y seguilo haciendo. La idea era que empieces acá, o si quieres, aquí puedes empezar, pero tú seguí haciendo. Y también, o sea, se han conseguido resultados tan buenos en todo el tiempo que llevo haciendo los talleres, que yo digo, pucha, si todas las mujeres nos pudiéramos, nos desencadenáramos mucho esa traba de decir, yo no puedo hacerlo, no puedo decir lo que siento de otra manera, pucha, haríamos cosas increíbles y llenaríamos las paredes y todos los lugares con ideas potentes, y al diablo no, más, y haríamos no solo grafitis, haríamos dibujos, haríamos esténciles, haríamos de todo, todas, fuera de las que, digamos, son artistas, ya que realmente dedican a eso, pero en todas las demás existe esa potencialidad muy fuerte porque su vida misma está ahí, ¿no? Porque las mujeres están diciendo cosas que no les dejan decir, que son parte de su vida misma y de esa censura que todas sufrimos, ¿no? Y hay una fuente ahí inagotable de ideas. Qué lindo, Danitza, que yo quiero que la gente disfrute, que la gente te conozca. Vamos a lanzar muy pronto la larga noche de museos con Mujeres Creando en la Virgen de los Deseos. Uy, justo me ha venido un estornudo, no se asusten. Y te voy a convocar a una nueva entrevista para que hablemos de eso y podamos convocar a la gente a esa tan peculiar, subversiva y amotinada noche de museos que vamos a plantear nosotras. Te felicito, te quiero mucho y gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, María.